Regresamos a 55 minutos. Hoy hablamos de salud mental y violencia intrafamiliar a propósito de todo lo que se ha vivido en estas últimas 2 semanas, en casos que se han hecho mediáticos, cuando muchos de ellos parece que traían años trabajándose de una manera violenta a lo interno de los hogares de muchas personas que hoy ustedes conocen y de muchos que no conocen también, pero que van de manera permanente a las fiscalías a tratar de buscar protección, pero que lamentablemente sus vidas o han quedado tronchadas en el camino cuando no han recibido protección o expuestas cuando sus casos se han hecho públicos. Hoy hablamos con René García, que es psicólogo clínico, especialista en crisis y traumas y es terapeuta familiar, y con la doctora Katy Gómez, que es médico psiquiatra, experta en psiquiatría forense. Quiero que hablemos de la personalidad histriónica, del manipulador o manipuladora y del trastorno límite de personalidad. ¿Cuál es la diferencia y el perfil identificativo de cada uno? Mira, lo más importante es que cuando hablamos de un trastorno es porque eso que tenemos nos hace disfuncional frente a nuestra cotidianeidad. Esos patrones son inflexibles y son permanentes, regularmente inician desde la adolescencia y evidentemente hay una clínica, hay unos síntomas que se van manifestando para poder llegar a esos criterios diagnósticos y decir, bueno, tú eres límite o tú tienes un trastorno histriónico de la personalidad. Ambos pertenecen a lo que nosotros le llamamos en psiquiatría el Cluster B o el grupo B, donde también pertenecen los antisociales, que es importante que no los dejemos fuera dentro de este paquete. Cuando hablamos de este tipo de trastorno tenemos que entender y mentalizar que esto no se cura. Son personas que prácticamente pasan el resto de su vida guiados en terapias. No voy a decir que, por ejemplo, en el caso del trastorno límite de la personalidad, han demostrado tener un poco más de funcionabilidad. Terminan sus carreras, pero de una u otra manera llega un momento donde ese desbalance químico que estas personas tienen, pues se ve afectado en su cotidianidad. Por ejemplo, el límite son personas que tienen una gran intensidad. Te puedo amar, pero así como te amo como a nadie en el mundo, te puedo odiar de la misma forma. Y esa disregulación que sucede a nivel de las estructuras bioquímicas y esas sustancias cerebrales, pues evidentemente hay fases y momentos donde nosotros como psiquiatras pues tenemos que medicar. En el caso de los histriónicos, que es muy frecuente también, se manifiestan ambos trastornos más en la mujer que en el hombre, es más frecuente en las mujeres que en el hombre. Y en el caso de las histriónicas, yo les llamo las histriónicas porque no he visto todavía en mi experiencia de todos estos años, pues que este trastorno lo haya identificado en un hombre, son muy dadas a lo que aquí de manera cotidiana le dicen, son muy showeras. Son personas que les encanta la teatralidad, siempre son las víctimas, todo me lo hiciste a mí, ¿por qué me hiciste eso? Necesito que todo el que está a mi alrededor entienda lo que me estás haciendo, y eso no solamente se da en la vida de pareja, o sea, pueden manifestarse en todas las áreas de su vida. Desde la universidad, ese maestro, ustedes no se imaginan, han destruido mi vida, pero la realidad es que tú tienes una condición y no has presentado una conducta adaptativa frente a cualquier tipo de conflicto. Pero las parejas sufren de una persona. Claro que tienen que sufrir. Imagínate el hecho de que una pareja se siente con otra a externarle algo que le molesta y aparezca todo este cuadro histriónico o aparezca el trastorno límite, donde eso no es verdad lo que tú estás diciendo, se manifiesta en muchas ocasiones agresividad. Esas son personas que a veces agreden al otro, de esas que vemos que te volé, fui a tu trabajo, te rompí toda la ropa y después, pero yo no hice nada, tú provocaste que yo hiciera todo eso. Entonces, estos diagnósticos, fíjate que estadísticamente en nuestro país no lo vemos. Pero decimos es violentada, pero no la evaluamos. Tú estás hablando inclusive de perfiles que nosotros podemos identificar en casos que conocemos, ojo. Y a eso hay cosas que se le agregan que tal vez no sé si tienen que ver con el mismo perfil o son aspectos propios de la personalidad. Las mujeres u hombres que tienen este tipo de perfil y que además dejan ver una necesidad permanente de tener la atención del otro, de la esposa, del esposo, del novio, del hijo, etcétera, y donde el otro, la otra persona siempre es culpable de su sufrimiento, siempre hace cosas para que yo sufra. Le vamos a decir un secreto a la audiencia. Nadie nos hace nada. Nosotros permitimos que nos hagan las cosas. Por eso te hablaba hace un ratito y mencionaba con ustedes.
y compartía el hecho de que yo tengo que tener límites. En el momento que algo no me agrade, que digas o que hagas, debo decirte, mira, Yulisa, hiciste tal cosa, no me agradó, no lo vuelvas a hacer. Pero Yulisa vuelve y lo hace. Entonces llegó el momento de yo retirarme. Llegó el momento de yo decir, basta, esto no lo acepto. Pero hemos normalizado tanto las cosas de que mi marido tiene que obligatoriamente esperarme en la puerta del salón de belleza porque yo no puedo ir sola. Y eso es normal porque él me ama. No, usted necesita su espacio de individualidad, usted necesita crecimiento, usted necesita compartir en otros ambientes porque eso te hace crecer como persona. Y cada uno de nosotros esté casado, pero no significa esclavitud. Entonces hemos desvirtuado esa palabra de matrimonio, esa palabra de pareja. No vamos a usar matrimonio porque la mayoría no se casa ahora. Pero vamos a utilizar la pareja, que de una u otra manera, cuando comienza a tener ese compromiso, hay un vínculo ya entre ambas personas, pero no estamos comprometidos realmente a que esto funcione. No es que yo quiero que tú hagas lo que yo entiendo está bien, no hay un consenso. Entonces fíjate cómo todos esos, que a veces son rasgos, también pueden causar conflicto en la pareja, no necesariamente tiene que existir el trastorno de personalidad. Pero ya cuando nos referimos, como decía el colega hace un momentito, a los antisociales, una cosa es que tú tengas una conducta violenta, pero eso no te hace un antisocial. Un antisocial tiene ciertos criterios para nosotros decir, bueno, tú eres un psicópata y tú no solamente vas a agredir a tu pareja, tú vas a agredir a muchas personas, vas a transgredir muchas normas. Entonces tenemos que ver, como yo te decía ahorita, hay que discriminar los casos. Hay que hacer una evaluación forense a los casos. Es que no se hace. Fíjate que la mayoría de mis queridos amigos psicólogos que tenemos en nuestro sistema son clínicos. Nunca va a ser igual la evaluación clínica de te voy a pasar incluso la mano, que no es parte del proceso forénsico, porque eres un usuario que viene a recibir un servicio, no eres mi paciente. La relación médico-paciente es una, la relación del forense con el evaluado es otra. Yo soy auxiliar del sistema jurídico. Yo tengo que sacar la verdad. Si tu testimonio es veraz, tengo que aplicar técnicas, qué tipo de entrevista te estoy haciendo. Si tú eres un victimario, entonces me voy a una técnica llamada RAID, donde es un interrogatorio de tipo coercitivo. Pero en el caso de una real víctima, entonces aplico la PIS, que no es coercitivo, donde te dejo hablar de manera espontánea, donde te doy ese recesito porque viniste una mujer que fue violentada en cualquiera de sus áreas. Entonces, pero hay que identificar quién es víctima y quién es victimario, porque a veces los papeles no son como simplemente se denuncian. Exactamente. Entonces el colega decía algo muy, muy básico para mí ahorita y llamativo. Y él hablaba de criterios y nos iba especificando la clínica. Eso me dice que hay un conocimiento y hay una competencia adquirida. Para un evaluador en víctimas o en mujeres violentadas o en violencia de manera general, tiene que adquirir competencias específicas. No todos sabemos trabajar violentas. Mujeres violentas, hombres violentos, niños que han sido violentados. Cada cosa tiene un contexto. Yo recuerdo mi primer caso, y lo voy a comentar rapidito. Esta mujer fue a mi consulta. Ella tenía una mordida acá y cuando volteó hacia el cuello estaba llena de moretones, pero se marcaban los dedos. Probablemente había sido ahorcada. Y yo escandalizada, en mi primera víctima, me perdonan, ¿verdad? Porque si yo hubiera sabido todo lo que sé, jamás la vuelvo a victimizar a esa mujer. Una victimización nueva vez primaria. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te dejaste hacer eso? Y ella me insistía que la mesita de noche le había provocado la mordida. Y yo le decía, pero tú tienes dientes ahí, se evidencian. Y tomé un espejo. Ay, señor, esto fue grave. Pero ustedes, para que ustedes vean lo importante que es la preparación. Y tomé un espejo y le dije, ¿qué no te has visto? Y esa mujer hizo una crisis tremenda. ¿Cuándo se vio? Cuando se vio. Y yo dije, ¿qué hice? Yo volví a violentarla, ¿me explico? Entonces, ya hoy en día, cuando reconozco que esa mujer realmente es víctima, entonces comienzo a aplicar técnicas basadas en las competencias adquiridas. Entonces imagínate ese hombre que fue violentado. También. Que recibe burlas desde el inicio. Hágase un hombre, no se llama Y todo lo que mencionaste de la indefensión, entonces se vuelve parte de mi vida y todo el mundo me aplasta. Pero en ocasiones eso se normaliza, doctor. Hay parejas que viven con una violencia normalizada. Puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser económica o física. Hay casas y casos que nosotros conocemos por la experiencia del trabajo donde el hombre o la mujer individualmente
la pareja, cuando llega la quincena, le quita el dinero y le deja lo del pasaje. Los hombres se pueden identificar, no hay ningún problema. Las mujeres también. Eso es violencia, porque tú tienes derecho de hacer lo que tú tienes planificado con lo que tú ganas trabajando. Pero además la pareja les pone horarios, les tiene agendas. Tú trabajas y a las 6 de la tarde, 15 minutos después usted tiene que estar aquí. Y si no, dígame dónde usted estaba. Y los revisan. Como este es un programa para las 10 de la noche, 11 de la noche, se supone que no hay muchos niños enfrente. Nosotros aquí tuvimos la confesión de una persona que, bueno, resultó ser víctima realmente, que decía, era hombre, y decía que la pareja lo olía en lugares privados cuando llegaba a la casa, por amor a Jesucristo. Entonces hay cosas y cosas, pero no le parecía mal, no le parecía mal al caballero. Y se reía de decir que la esposa le daba, creo que era 2.500 pesos para el pasaje del mes, y que lo otro lo manejaba su mujer. O sea, lo tenía como algo normal, y no se sentía mal de hacerlo. Inclusive en alguna ocasión dijo, bueno, me encontré en un colmadón y me dio una galleta, pues es mi mujer. Entonces, nosotros vivimos en una normalización de la violencia como país, como sociedad, y no es algo solo de República Dominicana. ¿Qué tipo de relación es esa, doctor García? Eso que señalas es muy importante, y quiero resaltar algo, ya entre ellos, sé que el lenguaje a veces psicológico y psiquiátrico puede ser un poco confuso, que independientemente de trastornos, personalidades, cuando hay actos de violencia, siempre lo que hay que observar es el acto en sí y al que ha ejercido la violencia. No podemos culpabilizar a la víctima, como ella se deja, o ella lo defiende, o ella lo permitió, porque violencia es violencia. Y también quiero resaltar que cualquier mujer u hombre, aún con autoestima alta, puede ser víctima de violencia intrafamiliar. Sí. Y luego salir, y lo tenemos en figuras públicas muy poderosas que han contado por libros y por todo, que habían sido abusadas o abusados, porque, como decía la colega, por ejemplo, una persona con trastorno antisocial o con un psicópata, hasta un profesional de la conducta nos cuesta un tiempo identificarlo. Entonces, porque se ven parecen ángeles, son muy cariñosos, te manipulan. O sea que cualquier mujer o cualquier persona puede caer en violencia. No es solamente porque hay factores sí que lo facilitan y lo vulnerabilizan, pero no necesariamente tiene que ser una persona con una condición para que se deje abusar. El abuso lo puede sufrir cualquiera. Por eso a veces nos sorprendemos. Y en el caso de lo que contaba, de que se van normalizando conductas, porque el abuso se manifiesta con violencia física, psicológica, sexual, violencia económica, donde yo también violencia económica, y también el aislamiento. El famoso tú eres mío. Tú eres mía por el sentido de propiedad que todavía en nuestro país está muy extendida, de que ella es mi mujer. O sea, el sentido de propiedad. Entonces, ¿por qué pasan esas cosas? Pasan fenómenos que bien entiende la psiquiatra a nivel en las estructuras del cerebro, y se van acumulando. Hay una química cerebral que se altera. La persona abusada, ya lo sabemos, cuando se le hacen los escáneres, el cerebro de una persona violentada y abusada pues se refleja, se puede constatar ya con la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que el abusador utiliza la manipulación. Cuando yo te manipulo, yo te genero estrés, te genero depresión, te genero ansiedad. Cuando una persona está estresada, pierde habilidades funcionales. Se me olvida la llave, se me cae esto, dejé la estufa encendida. Y ahí es donde ella está loca. Entonces el abusador le dice, lo que le dice, tú ves que tú eres la culpable, que yo soy víctima de ti. Entonces, como la violencia tiene un ciclo, hay periodos que pueden ser más o menos cortos o intermitentes de calma, donde puede entrarle a la víctima la duda de que hay. Luego viene la acumulación de tensión, que cuando la persona tiene mucha tensión, acumula cortisol y se reduce la oxitocina, que la oxitocina en el cerebro es la hormona que permite la empatía y el encuentro con el otro. Entonces, cuando hay personas que pueden ser
tener conductas aisladas de agresividad y no son abusadores, porque están depresivos, porque perdieron el trabajo, porque se sienten frustrados. Esas personas sí generan mucho a la educación, a la regulación emocional, responden más fácil. Personas con trastornos también, que no saben manejar las emociones, también se medican y se le da asistencia multidisciplinaria y mejoran. René, lo tuyo es mío, no, lo tuyo es mío y lo mío es mío. O lo tuyo de la casa y de los dos y lo mío es mío. Claro, hay uso de poder, porque el abusador... Parece un chiste, pero es la normalización. El abusador siempre quiere, lo que el abusador siempre quiere es tener el control. Yo me relaciono contigo como un arma. Y el abuso es ascendente. Decía la colega que siempre hay señales. Y eso es bueno también para nosotros evitarlo desde el principio. Lo que pasa es que en la fase de enamoramiento todo es hermoso. O sea, yo encontré el hombre perfecto que todas mis amigas andaban buscando y es mío. Pero desde el noviazgo hay un 20 o 25% de conductas ya donde hay manipulación. Déjame ver tu cartera. No te atrevas, no te vayas sin llamarme. La cartera de noche. Hoy yo te estoy cuidando. Y eso se va normalizando. El primer año también de una relación se va viendo. Y ese caso que mencionabas, de cuando ya me olían, me revisan, me controlan todo, se dan, en las personas maltratadas, se van ya dando el síndrome de la mujer maltratada. Yo le dije a la persona, ¿en serio que te huele? Sí, y se rió. Entonces yo dije, pues no le molesta. Porque la persona maltratada llega el síndrome, dentro del síndrome de la mujer maltratada o el síndrome de la adaptación paradójica, como llamamos ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la persona llega a perder criterio de la realidad. Yo estoy ansioso, yo mido en un miedo paralizante, pero ya yo tengo miedo, porque también yo tengo miedo, porque las redes de apoyo son las que me ayudan a mí a volver a la realidad. Y los abusadores tienden a aislar, pelean con la familia, esa amiga tuya no te conviene, no me gusta fulano, yo no hago coro, en buen dominicano, con ese grupo, y tú te vas aislando. Entonces esos son signos de alerta de cuando una persona puede estar siendo abusada. Ya no frecuenta a los amigos, nunca puede ir a un cumpleaños, se esconde mucho, se cubre mucho, se desinhibe. Entonces llega un momento que con ese síndrome de la mujer maltratada viene la adaptación paradójica, que es que yo creo que el abusador me protege, me cuida. Él es mi protector. Y yo empiezo a justificar como que fue la mesa que me golpeó. O es porque me quiere. Sí, porque el abusador, luego que agrede y la persona intenta irse, o hay un abuso, él viene y se arrepiente. Pero una característica para todos los quienes nos escuchen que tiene el arrepentimiento del abusador es que siempre hay algo de culpa. Yo te diría, tú sabes que yo te amo, yo no quería golpearte, pero es que tú me repites mucho las cosas. Tú me llevas al límite. Y tú me faltaste el respeto, tú me diste la espalda. Yo soy un hombre. Yo llegué y tú estabas compartiendo y a mí no se me había avisado, tú me ignoraste. Entonces, yo te amo, te pido perdón por golpearte, pero es que tú me provocas. Entonces, doctor, siempre te deja algo de culpa. Ustedes tienen un público que está aquí atrás en el control master y ellos todos me hablan por aquí, me está dando hasta trabajo ponerle atención porque ellos quieren participar. Entonces, dice nuestro director y nuestra productora que tienen una consulta. Cuando el hombre hace líos económicos y la mujer tiene que cubrirlos. Me corrigen si no es exactamente eso lo que quieren saber. Sí, es eso. Si eso es violencia económica. Está buena esa. Sí, es violencia, porque hay manipulación. Recuerden que hay manipulación. Yo gasto, yo me compro el motor que quería de lujo, la tarjeta familiar se explotó, pero es que tú tenías que controlarme, yo no te tengo que enseñar y tú me pagas. Y después le dice que no la ayuda. Ahí viene la esposa a ser madre, como decía la colega, y se da el caso, se da mucho, se convierten en Wendy y Peter Pan, la figura. El abusador, que es un niño, porque son niños abusadores, son muy encantadores, pero siempre ella tiene que estar organizándome el complejo de ser salvadoras y madres eternas. Dice, bueno, para que le contesten a nuestra productora, que ella está opinando por aquí, que si no ayudan, entonces dice, tú no me ayudas y hay un reproche de culpa. Quiero saber si eso es violencia económica. No es el caso de ella, de una amiga. Entonces quiere la cosa. Mira, la realidad es que cuando tú eres adulto, asumes ciertas responsabilidades. Y dentro del hogar, para que una familia funcione de manera sana, pues tenemos que llegar a acuerdos.
Y si dentro de ese acuerdo quedamos de que 10 pesos eran para esto, 20 eran para esto y 5 más eran para esto, se puede romper la dinámica, pero la dinámica también está basada en esa comunicación para llegar a un acuerdo. Y cuando eso no existe y de manera me da la ganaria, yo tomé los 20, los 30 y los otros 10 que eran para otra cosa y ni siquiera tomé en consideración de que eso tiene un papel y una función dentro del sistema de hogar, hay una violencia. Cuando hay una falta o una carencia dentro de un hogar por uno o por otro que no fue planificado, que no se comunicó, que no es una emergencia, entonces estamos viendo que hay violencia económica y eso definitivamente comienza a crear un desequilibrio, porque si por ejemplo en la mayoría de los hogares hay uno que gana más que otro, generalmente eso no se va a transmitir en una violencia, porque a veces si yo gana gano más la que mujer tú, es un problema. Mira, vamos a hacer este equilibrio, entonces también hay que manejar esa conducta, porque ahí entra lo cultural. No porque yo gane más que tú en el caso del hombre, yo tengo el dominio. No, cada uno tiene un rol. Entonces es que nuestra sociedad ha invertido los roles. Ya yo no quiero ser mujer, yo quiero ser la mandamás en la casa. Y yo quiero que tú te fajes a limpiar todos los días. No estoy diciendo que el hombre no lo pueda hacer. Es que una familia, un sistema, tiene que tener acuerdos. Tiene que funcionar como equipo. Si no, no va a funcionar. Quiero que brevemente me hablen de la personalidad manipuladora. Tenemos que prácticamente ya despedir, pero quiero que se tomen algunos segundos antes de irnos para que nos hablen de el perfil del manipulador. Mira, es muy importante que cuando yo comienzo a sentir culpa, yo comience a identificar el lenguaje que el otro utiliza. ¿Cómo nosotros comenzamos a darnos cuenta? Yo me siento mal porque yo quería hablar contigo, quería expresarte algo que me molestaba y resulta que cuando siquiera lo intenté, todo se volcó hacia mí. Tú no recuerdas lo que tú hiciste. La gente por chiste dice que nosotros recordamos lo que pasó en el año 1. Que son arqueólogas. Mire, ella me sacó hasta lo que pasó el primer día que nos metimos en amores. Eso no es cierto, eso es un mito que hay. La realidad es que cuando tenemos un abusador, recuerda mucho más que nosotras e inventa realidades. Dentro de todo eso comienza a manifestarse la indefensión en nosotras, porque como bien hablábamos ahorita, el cerebro comienza a moldearse y adaptarse a todo eso. Entonces, ya yo digo, yo tengo que comenzar a cambiar mi conducta para que él se sienta bien, pero yo me sigo sintiendo mal. Entonces algo está pasando conmigo, algo comienza a verse que no está bien. Otra de las cosas que también podemos identificar dentro del mismo manipulador es que de una u otra manera, todas las situaciones tú eres el responsable, yo no tengo ninguna cuota. Y hay que entender, en una pareja ambos tienen alguna cuota, porque son los dos, el sistema lo hacemos los dos. Entonces, son ciertas cositas que tenemos que tomar en cuenta. Si siempre soy el culpable de todo, si todo recae en mí, entonces hay que revisar qué está pasando. García. Sí, ¿cómo identificar manipulador? Pues tú siempre te vas a sentir culpable o dudoso en un diálogo con él. Tú pierdes el criterio de la realidad. Entonces, el manipulador siempre culpa. A veces es fácil identificar el de la personalidad agresiva, identificar la manipulación, pero yo quiero hablar de la sutil, al manipulador sutil que te hace sentir a ti que porque tú dices lo que tú piensas o tú pones límites, tú me estás maltratando. Entonces, ese manipulador es más difícil de identificar. Entonces, ¿cómo yo sé que me está manipulando? Cuando lo que se dice y los hechos no se corresponden. No, mujer o hombre, no es tanto lo que él me dice, que me quiere o me ama, o que no lo va a volver a hacer, es lo que me hace, es lo que hace después. Entre lo dicho y lo hecho, quédese con el hecho. Entonces el manipulador son enfermos también, y los maltratadores también son enfermos, que el sistema también debe de responder, enfermos que pueden ser muy peligrosos. ¿Cómo yo sé si yo debo ayudarlo en su lío económico o algo? Bueno, si de verdad hay un arrepentimiento y si yo noto de que yo lo estoy haciendo no desde el miedo, sino porque yo me quiero donar. Porque o no es desde importante, la culpa también. Es diferencia, yo le digo a la gente, tú te estás donando, pero si es por miedo a perderlo, o por miedo a lo que puede hacer, a que no, usted está en un patrón de manipulación muy marcado. Y siempre, ojo con esto, los relatos de que estoy siendo manipulado, los relatos de violencia, es mejor descartar y que no pase nada que no escucharlo. Así que siempre tengamos los ojos bien abiertos porque una mujer hace
un promedio de 6 intentos de salir de una relación tóxico-abusiva antes de lograrlo. Y cuando lo logran, viva. Entonces, ¿por qué? Porque ellas están indefensas. Entonces hay que sacarlas de ahí, buscarles redes de apoyo, buscar pilares de vida y gente que te recuerde lo mucho que tú vales. Así que los manipuladores son muy peligrosos. Póngale límite y no se deje manipular. Identifíquelo pronto. Tenemos que hacer una segunda entrega nosotros porque ya terminamos, vamos a despedir. Y nos dice producción que en la próxima visita de ustedes dos aquí vamos a hablar de cómo actuar cuando soy víctima y analizar todos los síndromes. El de Estocolmo, el de la mujer maltratada, el del agresor, todo el trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de estrés agudo. Ideación suicida, una persona maltratada, consumo de sustancias, todo eso. Bueno, entonces el jueves a la misma hora estaremos aquí, o viernes a las 10 de la noche. Bien, bueno, gracias a los dos, a la doctora Katy Gómez, psiquiatra experta en psiquiatría forense, y al licenciado René García, psicólogo clínico especialista en crisis y trauma, terapeuta familiar. Hoy hemos hablado en 55 minutos de la violencia intrafamiliar, de cómo identificarla y además haciéndole un análisis para que usted pueda saber lo que pasa en su casa. Entérese que es mejor tomar decisiones informadas. Nosotros nos despedimos, gracias a los dos, qué gusto tenerlos aquí. Producción nunca había participado tanto, les digo. Así es que vamos a ver si quieren venir todas las semanas. Gracias a los dos, a Katy y a René, y gracias a ustedes. Nos vemos en otra próxima entrega de 55 minutos.